Hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero se encuentren muy bien, Dios les bendiga. Me da gusto estar pudiendo compartir una vez más la palabra de parte del Señor con ustedes. Bienvenidos a una reunión más del lugar en donde habita su gloria. Qué bueno que han dispuesto su corazón para poder escuchar esta palabra de Dios, porque recordemos que la palabra no es nuestra ni de cada siervo, sino que la palabra proviene de Dios. Entonces me da gusto que se estén conectando, que hayan dispuesto su corazón para escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Yo estaba a punto de decirle al pastor, sabe que no voy a poder compartir, pues me he estado sintiendo mal, pero Dios cada día me exhortaba a hacer esta prédica, así que espero que el Señor sea hablando esta noche y que si el Señor quiso que yo la compartiera hoy, es porque el Señor quiere decirnos algo. Entonces, ¿por qué les digo esto? No porque les interese, sino porque nosotros debemos de aprender a escuchar a Dios y de hacer a un lado lo que nosotros estemos haciendo o cómo nos sintamos para darle su lugar a Él. Así que les pido que me acompañen esta noche a orar para que sea el Señor el que nos hable. Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Yo hoy te pido, Señor, que tú seas hablando, Señor, a cada uno de los que va a escuchar este mensaje, Señor, que tú seas despertándolo, Señor, que tú seas avivándolo, Señor, pues ellos no se reunieron a escucharme a mí, Señor, sino se reunieron a escuchar tu palabra, Señor, y aquí estás tú, Señor Maestro, y hoy te presento delante de ti, Señor, cada uno de tus discípulos, Señor, y te decimos, Señor, habla, Señor, que estos siervos escuchan tu voz. Te pido, Señor, que seas utilizando mi vida, Señor, porque nadie, ningún ser humano es capaz de compartir tu evangelio, pues tu palabra es poderosa, Señor. Así que yo hoy te pido, Señor, que tú seas hablando a cada uno de ellos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como pudimos ver en la pantalla, en el dispositivo, la prédica de hoy se llama Estando cerca pero dormido. Si me acompañan a Primera de Samuel 3 del 1 al 10, Primera de Samuel 3 del 1 al 10 dice: El joven Samuel ministraba a Jehová, y si usted puede subrayar, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba, si puede subrayar igual, la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado, y si puede subraye Elí acostado, estaba en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo, si usted puede subrayar, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí, y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová llamó pues la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Ve y acuéstate, y si te llamara entonces dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo: habla, que tu siervo oye. Hay tantas cosas que quiero explicar en este mensaje, en todo lo que leímos, y este mensaje va tanto a los pastores como a los siervos, en este caso que somos tú y yo. ¿Por qué? Porque ¿quién era el pastor de Samuel? Era Elí. Y este hombre no tenía visión, pero haciendo a un lado lo de la visión, siendo él el pastor, si él no había llamado a Samuel, pues se daría cuenta de que algo raro está pasando, ¿no? Si él no lo llamó, pues puede ser que estaba hablando Satanás o se estaba volviendo loco, pero había algo raro ahí. Entonces, ¿por qué en lugar de decirle ve y acuéstate, por qué no se puso a orar al Señor y diciéndole: Señor, tú le estás hablando a Samuel?
sino que hasta la tercera vez como que le cae el 20 a Elí y le dice a Samuel, ¿sabes qué? Si escuchas la misma voz, acuéstate y responde que tu siervo oye. ¿Por qué? Porque de seguro te está hablando Dios. Por otro lado, las 3 veces lo manda a acostarse. Y esto es algo grave. En lugar de decirle, ¿sabes qué? Ora al Señor si quiere decirte algo, o ven, vamos a orar juntos, porque ellos vivían en el templo, estaban cerca. No es como que yo esté aquí y ustedes están en otro lado, sino que ellos tenían la oportunidad de orar juntos. Entonces, no, sino que Elí manda a Samuel a acostarse. Aquí me deja ver algo, que como Elí estaba en un adormecimiento espiritual, le dice a Samuel, ¿sabes qué? Ve y acuéstate. Por otro lado, si el profeta Elí estaba pasando por momentos de dificultad, que estaba perdiendo la visión, yo creo que si alguno de nosotros nos pasa algo, o sea, notamos algo raro en nuestro cuerpo, que estamos perdiendo algo, pues lo primero que hacemos es clamar a Dios, pero él no clamó, sino que se acostumbró a estar perdiendo la visión tanto física como espiritualmente, y eso que era el pastor, era el sacerdote. Ahora recordemos que Samuel fue dedicado al servicio de Dios. Ana no podía tener hijos, ahora el Señor le concede tener a Samuel y ella va y lo dedica al templo después de que le deja de dar pecho. Entonces ahí fue Samuel instruido bien por la palabra, pero antes de que él ejerciera algún servicio, ¿quién estaba ejerciendo los servicios sacerdotales? Los hijos de Elí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Me deja ver que hay mucho tipo de personas en la casa de Dios, pero hoy quiero hablar de dos. Unos que no tienen temor de Dios, pero están en la casa de Dios, porque los hijos de Elí no tenían temor de Dios, sino que ellos estaban haciendo lo que ellos querían y estaban profanando el templo de Dios, no solamente porque estaban cometiendo fornicación física, sino también fornicación espiritual. Entonces nosotros, antes de que caigamos en una fornicación física o en cualquier otro pecado, viene algo espiritual, o sea, ya nos hemos distraído y nuestra visión se ha apartado de las cosas de Dios. Entonces ellos profanaban el templo de Dios. Y cuando nosotros estamos en la carne, lo mismo sucede. Profanamos el templo de Dios. Y no me refiero solamente cuando vamos y servimos en la casa de Dios o cuando estamos en la iglesia, sino nuestro propio cuerpo. Aunque tú no cometas fornicación física, si tú estás en la carne, automáticamente estamos contaminando el templo, porque dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O están los otros como Samuel, que están dispuestos, que aman a Dios, pero no conocen verdaderamente a Dios. En el verso 7 que nos dice que Samuel aún no conocía a Jehová, ni que la palabra le había sido revelada. Y hay muchas veces que nosotros estamos así, ya estamos sirviendo en la casa de Dios porque Él ya servía y ya ministraba en el templo, y hay veces que nosotros hacemos lo mismo, pero no quiere decir que conozcamos a Dios y ni que la palabra se nos haya sido revelada. No dudo de que él fue instruido bien en la palabra, yo sé que él fue instruido bien en la palabra, pero no había esa relación con Dios. Entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué, si no conocía a Dios, cómo pudo mantenerse bien delante de Dios? ¿Por qué? Porque tenía mal ejemplo, tanto de su pastor, que estaba dando un mal ejemplo, como los hijos de Elí, que estaban haciendo funciones sacerdotales. Entonces Samuel bien pudo dejarse llevar por lo que estaban haciendo ellos, como diciendo, pues es normal lo que están haciendo ellos, entonces ¿por qué yo no lo puedo hacer? Mas sin en cambio Samuel se mantuvo íntegro delante de Dios. Y si me acompañan a Salmo 119:9, Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar tu palabra. Samuel ciertamente guardaba la palabra de Dios, y eso hizo que él no se corrompiera, pero no había esa cercanía con Dios. ¿Por qué? Porque le faltaba conocer verdaderamente a Dios. Lo conocía a través de la Escritura, sí, pero le faltaba esa cercanía con Dios. ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? Ellos les valía la palabra de Dios. Ahora quiero ponerles un ejemplo. No es lo mismo que nosotros estemos conociendo a alguien y le estemos enviando mensajes a conocerlo en persona. Tal vez esa persona te deja conocer ciertas cosas, ciertas características de él en mensaje, ¿no? Y tienes una idea de cómo es,
pero no quiere decir que lo conozcas al 100%. O por otro lado, en los matrimonios, antes de que se casen, yo tengo una amiga que no tiene mucho que se casó. Entonces ella me hablaba por teléfono y me decía, ay Fer, ya no aguanto a mi marido, y es que cuando éramos novios no era así. Entonces, ¿qué pasó? Que hasta que ella se fue a vivir con él y hubo esa cercanía con él, lo conoció realmente, así conoció a esa persona, ¿no? Entonces lo mismo sucede con nosotros, con Dios. Podemos saber mucho de la palabra y es muy bonito que Dios nos hable a través de las escrituras, porque dice la palabra que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Entonces es bueno que nosotros tengamos un conocimiento de la palabra de Dios, pero no solamente nos quedemos con el conocimiento, sino que vayamos a más, porque efectivamente el pueblo pereció por falta de conocimiento tanto de la escritura, pero también pereció por falta de conocimiento de quién es Dios, de quién era verdaderamente Dios. Entonces, al momento de que nosotros no conocemos verdaderamente a Dios, nosotros podemos perecer. Y el Señor quiere llevarnos hoy de un conocimiento a esa relación, ya que aún nos faltan muchas cosas por conocer de Dios. Dios es tan infinito que no conocemos ni la mitad de quién es Dios. Entonces hay ciertas cosas que no vamos a entender aquí en la tierra, sino que las entenderemos ya cuando estemos allá arriba con el Señor. Muchas preguntas van a ser respondidas cuando estemos allá con el Señor. Y al Señor no le basta con lo que ya sabes de Él. Él quiere darnos a conocer más. Hay tanto que nos quiere enseñar, hay tantas cosas que nos quiere mostrar, pero ¿cómo lo vamos a poder recibir si no hay esa cercanía tan profunda con Dios? Aquí realmente, gracias a Dios, hemos instruidos en la palabra, nos han enseñado a orar, nos han enseñado a defendernos espiritualmente, nos han enseñado a ser siervos, mujeres y hombres de Dios conforme el corazón de Dios. Se nos ha enseñado a servir, pero ¿qué depende de nosotros? Eso, cultivarlo diario. No depende tanto del pastor, sino depende de nosotros seguir cultivando esa relación con Dios diariamente. Y la iglesia de hoy está en peligro. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que le entra la palabra por un oído y le sale por otro, y estamos entrando en principio de dolores, si no es que ya estamos en principio de dolores. Y saben cómo se ve también esa relación con Dios, si hay esa cercanía con Dios, cuando nosotros adoramos. ¿A qué voy con esto? Tú me puedes decir, yo sí adoro en mi casa, yo pongo mis alabanzas, yo canto, yo danzo, pero eso no quiere decir que realmente estés adorando a Dios con tu vida. Y si no, solamente se convierte en una canción, en un movimiento, más que ruido, y no estás trayendo adoración a Dios. Y entre tantos significados de adorar, uno de ellos es rendir todo lo que eres al Señor. ¿Y qué dije todo? Tu espíritu, tu alma y cuerpo, sabiendo que Él se merece lo mejor. No se merece poco, sino todo lo mejor de ti. Eso es una verdadera adoración. Y el pastor comentaba el domingo, no recuerdo si fue este domingo o fue el otro, que hay veces que nosotras tenemos que sacar a los hermanos a que dancen, y no está mal, porque eso es una de las partes que nosotros tenemos que hacer, animar a los hermanos a unirse a la adoración, pero también depende de usted que su corazón esté alineado conforme al del Señor. Entonces hay veces que no les gusta pasar al frente, o hay veces que hacen el llamado y uno no quiere pasar allí enfrente. ¿Y qué me deja ver esto? Que no hay una verdadera adoración en su casa, porque no nada más se va y se adora los domingos en la iglesia, sino se adora diariamente con nuestra vida, con todo lo que somos. Y si tal vez a usted le da pena pasar al frente, hay hermanos que en su lugar están danzando. ¿Y por qué no va y se une a ellos? Por ejemplo, luego el pastor está allá atrás danzando, o el hermano Jorge está por otro lado danzando. Entonces lo importante es que nosotros nos gocemos y que adoremos al Señor con todo lo que somos, con toda nuestra vida. Porque en la iglesia no he visto que alguien haya dado ese paso de fe y pase al frente sin que nosotros vayamos y le digamos, venga a danzar con nosotros, porque recordemos que el estar allí enfrente no solamente es para los de la alabanza, ni para nosotras que danzamos, sino que mejor que Dios quisiera que toda su iglesia se gozara juntos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, ya que ya llegará el tiempo en que nosotros no podamos hacerlos. Bueno, ya hubo un tiempo en que nosotros no
nos pudimos reunir. ¿Y qué pasó? Cuando regresaron a la iglesia, yo no tuve el privilegio de ir, pero vi los videos y todos estaban muy contentos, todos danzaron, hasta unos que se sentían mal se les olvidó que se sentían mal y se fueron y danzaron. ¿Y qué ha pasado los últimos domingos? Que ya no todos están con ese corazón dispuesto a adorar al Señor como en un principio cuando regresamos. Entonces, si el Señor nos está permitiendo todavía congregarnos en su misericordia, entonces hay que gozarnos y hay que darle lo mejor de nosotros al Señor. Ahora, retomando lo que les hablaba de Samuel, la iglesia está cerca de la presencia de Dios, pero está dormida. La venida del Señor se acerca y la iglesia está dormida. Y yo les quiero contar un sueño que tuve. No lo tomen a mal, con mucho temor en el Señor se los digo, con mucho respeto tanto a usted y como para el Señor. Yo no quiero decir que yo soy profeta ni nada de esas cosas, porque yo solamente soy hija de Dios. Y recordemos que todo sueño nosotros debemos de filtrarlo a través de la palabra de Dios. Entonces, este sueño a mí me sirvió y trajo un avivar a mi espíritu. Y el Señor no nada más, cuando este sueño que lo tuve, no nada más me lo habló a mí, sino que me lo habló en plural. Entonces yo quiero compartirles este sueño, no es nada nuevo. Recordemos que todo sueño debe de estar basado en la palabra de Dios. Entonces este sueño comienza en que yo estaba parada y escucho una voz que me dice: vengo pronto, más pronto de lo que ustedes imaginan. Si no he venido es porque aún no los he hallado listos para el rapto. Y aquí quiero tocar algo bien interesante. No estoy diciendo que dijo dignos, porque dignos y justificados ya somos por Jesucristo, pero listos y preparados depende de nosotros. Jesús ya nos justificó, ya nos santificó delante de Dios, pero depende de nosotros hacer lo que nos toca y poner de nuestra parte y prepararnos ahorita que estamos en la tierra. Dice: si no he venido es porque no los he hallado listos para el rapto. Y si no están listos tendrán que vivir esto. Entonces de repente me llevaba a Israel. Yo estoy aquí enfrente, pude ver Israel y la veía destruida. ¿A qué voy con esto? Nosotros sabemos lo que le va a pasar a Israel. No es nada nuevo, ni estoy diciendo cosas que no vienen en escritura. Por eso es importante que nosotros siempre leamos la palabra de Dios, y ya hemos tenido la oportunidad de analizar esos libros, lo que está por venir. Y después de eso porque el Señor me decía voltea, entonces ya cambia la escena, volteo y vi como una ola, o sea, el mar estaba muy fuerte, me golpeó, entonces caigo al agua y pues estaba todo oscuro, porque no es lo mismo estar en la orilla del mar a estar ya en las profundidades del mar. Entonces veía ahí cosas como pedazos de casa y todo eso, ¿no? Entonces ya el Señor me saca y me dice que así como fui golpeada, será golpeada algunas ciudades y también con fuego. Pero para recordarles, antes de Israel yo veía cómo estaba al fondo el sol. No sé si les ha tocado ver atardeceres que son rojos, o sea, el sol estaba rojo y el cielo estaba rojo. Entonces después de eso ya despierto y me saqué así como de onda y dije: ¿cómo con fuego? Entonces tal vez pueden venir erupciones. Lo del mar no es nada nuevo, el Señor lo dice, van a venir catástrofes, van a venir muchas cosas. Entonces lo que soñé no es algo que esté fuera de la escritura, sino que está en la escritura, y que yo creo que ya todos lo debemos de conocer si realmente leemos la palabra. Pero a lo que sí quiero que usted haga énfasis es que dijo que Él viene pronto y que la iglesia aún no está lista. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es despertarnos y alistarnos para cuando el Señor venga. Eso es lo que yo quiero animarle, a que usted vaya más en el Señor, que si usted conoce del Señor, que sea avivado aún más en su espíritu, que no se conforme con lo que sabe o con lo que tiene, porque aún no conocemos a profundidad a Dios. Hay muchas cosas que conocer de parte de Dios. Entonces este sueño, por eso decidí compartírselos a ustedes, porque a mí me fue de edificación. De ahí hubo un avivar en mi espíritu, y lo mismo deseo que cada uno de nosotros seamos avivados y que estemos listos para la venida del Señor. Yo no estoy diciendo que ya ahorita va a venir, porque no, ciertamente ni los ángeles saben cuándo es el día y la hora, pero sí nos toca a nosotros estar listos y preparados. ¿Por qué? Porque ya los niños se están convirtiendo en adolescentes,
los adolescentes en jóvenes, los jóvenes en adultos y así sucesivamente. Y sea que el Señor nos mande a llamar o que Él venga antes por nosotros y nosotros debemos de estar listos. Entonces la venida del Señor está cerca. Por otro lado, vi en Facebook algo que me sacó mucho de onda. Vi que una persona se casaba con una muñeca. O sea, yo creo que eso ya varios lo vimos, porque para que las cosas malas se expandan es muy fácil, pero para que el verdadero evangelio se expanda, muchos no lo ven o no lo toman en cuenta. Entonces, esto me llevó a ver cuánta depravación ya hay en el ser humano. Y yo creo que siempre ha habido, pero en estos tiempos está saliendo más a la luz la depravación del ser humano. Entonces me ponía a pensar, yo no quiero llegar al tiempo en que ver a una persona que ya vaya en la calle, en lugar de llevar una pareja, vaya con una muñeca, con un objeto, incluso con animal, porque se casó con estas cosas. Veo cómo el ser humano está siendo cada vez más reprobado, más depravado, y esto no es algo nuevo, porque el Señor dice que Él nos entregó a las depravaciones que van en contra de la naturaleza. ¿Y quién está gobernando el mundo ahorita? Satanás. Y aún dice la palabra que Satanás cegó el entendimiento de las personas. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Mientras todas esas personas van camino a la destrucción, porque ciertamente van a la destrucción si no se arrepienten, si no conocen al Señor Jesús. Y no solo ellos, sino también la iglesia. Si la iglesia sigue practicando la maldad, va rumbo a la destrucción. ¿Y qué dice? También quiero ejemplificarles cuando los profetas le dicen, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, y el Señor, ¿qué les dice? Fuera de aquí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dijo hacedores de maldad? Porque estaban haciendo y cometiendo aún maldad, estaban viviendo en pecado, y les dice, nunca los conocí. Entonces nosotros debemos de tener cuidado cómo está nuestra vida delante del Señor. Y ellos parecen que están listos para recibir al anticristo con los brazos abiertos porque están cegados, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos estar listos y con los brazos abiertos para esperar al Señor Jesús, para el día en que su iglesia sea raptada. Para eso nosotros debemos de estar listos. Si recordamos también cuando leíamos al principio, se nos dice que no había visión de Dios y que la palabra de Jehová escaseaba. ¿Qué nos muestra esto? Que no había relación entre Dios y el hombre, por eso la palabra de Jehová escaseaba y no había visión. Entonces, al no haber palabra ni visión, ¿cómo creen que estaba el pueblo? Porque al momento de que nosotros no somos alimentados a través de la palabra, obviamente no podemos estar bien, nuestra vida espiritual no está bien, entonces el pueblo se estaba corrompiendo. Y el encargado de llevar la palabra, ¿quién era? Era Elí. Entonces, al no haber buscado de Dios correctamente ni haber ejercido el sacerdocio correctamente, el pueblo y todos los que servían no estaban bien delante de Dios. Y debemos de tener cuidado que la palabra de Dios no escasee en nuestras vidas, pero también no debemos de dejar de hacer la obra de Dios, porque al momento que nosotros dejamos de hacer la obra de Dios, el mensaje no es expandido. ¿Y qué va a suceder? Va a escasear la palabra, y por lo tanto la gente no va a llegar a ese arrepentimiento, porque dice la palabra que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por otros lados, la verdadera palabra, el verdadero evangelio va a escasear en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros que se visten de ovejas y que están engañando a la gente, y la gente, por no leer las escrituras, se deja engañar. A la gente nada más le interesa escuchar algo que les sirva a ellos, pero no les interesa ser confrontados. Y recordemos que el evangelio se centra en Jesucristo, no en el hombre, no en lo que nosotros queramos. Entonces el verdadero evangelio está escaseando y depende de nosotros llevar un verdadero evangelio o adulterar el evangelio. Por otro lado, nos dice que la lámpara se está apagando, y esta siempre debe de estar prendida. La lámpara siempre debe estar prendida. No dejemos que esa se apague. Nosotros no dejemos que el Espíritu Santo se apague en nosotros. No lo contristemos, sino que debe de haber un avivar en nuestro espíritu. Entonces, cuando esta lámpara está a punto de apagarse, ¿qué hace? El Señor le habla a Samuel, lo levanta. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Samuel sí iba a ser
el sacerdocio correctamente, si iba a hacer lo que el Señor esperaba y así poder limpiar su templo. Pero lo que me impacta que antes de que el Señor levante a Samuel, Samuel estaba dormido cerca del arca del pacto de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Estaba cerca de la presencia de Dios y estaba dormido. Tenía la presencia de Dios al lado y en primer lugar no reconocía la voz de Dios o se acostumbró a que el arca siempre estuviera ahí. Se acostumbró a que la presencia de Dios siempre esté ahí, así que nosotros debemos tener cuidado a no acostumbrarnos a estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor nos permite sentir su presencia y cuando hay un mover muy bonito en el Señor, no creo que nos estemos durmiendo, espero y no nos quedemos dormidos, que no sea su caso ni el mío, pero hay un mover muy bonito en el Señor. ¿Qué hacemos? Caemos rendidos delante de la presencia de Dios, comienzan a haber muchas cosas, sanidades, milagros, prodigios. Entonces Él estaba viendo todo eso y más sin en cambio estaba dormido. Pero ¿qué sucede? Desde que Samuel empieza a tener esa cercanía con Dios, ahora sí comienza a fluir la visión y la palabra de Dios. Y ahora ya no ministraba Samuel en el templo por un conocimiento o como le dijeron que tenía que servirle a Dios, sino que ya empezaba a ministrar verdaderamente a Jehová, porque ya le conocía. Y eso quiere el Señor de nosotros, que no solamente le sirvamos porque nos toca, sino que realmente conozcamos el porqué del servicio y para quién es. Pero recordemos que el principal servicio comienza en nuestra casa y con todos los que nos rodean. Recordemos que dice la palabra que hagamos todo como para el Señor y no como para los hombres. Entonces debemos de servir a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a todo aquel que nos rodea como para el Señor y no como para los hombres. Ya que si en nuestra casa somos uno y en la iglesia somos otro, no podemos dar algo que no tenemos. No podemos dar amor en la iglesia si no damos amor en nuestras casas. No vamos a poder perdonar si nos lastimaron en la iglesia, si no perdonamos en nuestras casas. No podemos dar algo que no tenemos dentro de nosotros en la iglesia y en nuestra casa, no, porque recordemos que la presencia de Dios la cultivamos diariamente y no solamente está los domingos que vamos a la iglesia. La presencia de Dios también está en nuestra casa y también la mostramos con todos los que nos rodean. Si hacemos todo esto es solamente porque tenemos un conocimiento y no hay un verdadero fruto delante del Señor. Porque cuando hay una verdadera relación con Dios, automáticamente el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: hiciste bien esto o está mal esto, o ve y reconcíliate con tal persona, etcétera. Somos guiados por el Señor, pero si no, solamente es puro conocimiento. Por otro lado, también esta palabra es para los sacerdotes, ya que nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes delante del Señor, y Samuel estaba ejerciendo funciones sacerdotales. Entonces Dios quiere que nosotros ejerzamos ese sacerdocio bien en todas las áreas de nuestra vida, no solamente dentro de la iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida. En nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que vayamos, el sacerdocio siempre debe estar presente. Recordemos que el sacerdocio es ofrecer, es dar algo a Dios. Y yo hoy te pregunto, ¿qué le estás dando tú a Dios? Necesitamos aprender a no poner nuestra mirada en las circunstancias que vivamos aquí en lo terrenal, porque si nosotros nos enfocamos en lo terrenal, en lo que estamos viviendo, no vamos a poder ofrecerle nada a Dios. ¿Sabes por qué la iglesia se duerme? Porque se cansó, porque cuando uno se va y se duerme es porque ya está cansado, cuando verdaderamente dormimos, no cuando estamos como que entre medio dormidos, sino ya cuando verdaderamente estamos dormidos es porque estamos cansados. ¿Y por qué la iglesia se duerme? Porque se cansó de pelear, porque se acostumbró a la presencia de Dios, porque se acostumbró a orar, pero tal vez no hay respuesta de Dios, o porque vimos algo en la iglesia que nos lastimó y que ya eso fracturó nuestra relación con Dios. También tanto afán de lo que vivimos diariamente, eso va haciendo que nosotros nos dormamos espiritualmente, y esto nos deja ver que hicimos a un lado que dejamos, que le prestamos más atención a lo terrenal que a lo celestial. Y si alguna vez nos sentimos que no avanzamos en el Señor,
o nos sentimos raros o secos, es porque estamos dormidos, ya que al dormir es un estado de inmovilidad. A veces sueñas y hay veces que no. Entonces no sé si les ha pasado a ustedes que a veces dicen, yo quiero servirle al Señor de esta manera, o yo quiero hacer esto para el Señor, pero solamente lo miras de lejos y nunca pudiste hacerlo. Es porque estás dormido espiritualmente, ya que hay una diferencia entre estar dormido cerca de la presencia de Dios, como lo estaba Samuel, o otra es diferente a dormir sobre la roca, a dormir sobre la presencia de Dios. Nosotros no vamos a poder ejercer ese sacerdocio si no aprendemos a descansar en la roca que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque entre tantos afanes que van a venir diariamente, si no sabemos cómo manejarlos, si no sabemos entregárselos al Señor y descansar en Él, no vamos a poder entregar nada al Señor. Y ciertamente diario pasaremos cosas difíciles, porque dice la palabra que cada día trae su propio afán, pero depende de nosotros cómo afrontarlos. Si los afrontamos sobre la roca o solamente sabemos que Dios está ahí con nosotros, pero no vamos a Él, sino que se lo dejamos todo a Dios, pero no lo buscamos. Y hasta ahí se quedó. Por otro lado, ¿vendrá guerra? Claro que sí vendrá guerra. Si me acompañan a Salmos 18:34, Salmos 18:34 dice: quien adiestra mis manos para la batalla, para entrenzar con mis brazos el arco de bronce. Este verso nos deja ver claramente que va a haber guerra. ¿Por qué? Porque si no, entonces no tendría caso que nosotros fuéramos adiestrados para la guerra, si no va a haber guerra. Y nosotros nunca vamos a poder saber pelear ni cómo defendernos si no estamos cerca del Señor. No podemos ir a la guerra si estamos dormidos, porque efectivamente no va a pasar nada. Por ejemplo, también cuando alguien que está siendo entrenado para entrar al ejército no nada más va y de lejos está viendo los entrenamientos. Si realmente él quiere formar parte del ejército, tiene que conocer al que lo está entrenando y tiene que ver cómo son los entrenamientos, para qué sirve tal arma, qué función va a hacer, etcétera. Y hay veces que muchos, lamentablemente, y no me refiero en esta iglesia, sino hablando en general en el cuerpo de Cristo, muchos se van a quedar a mitad del camino o se terminarán saliendo. Así como hay algunos que no aguantan en el ejército, se quedan a la mitad del camino o se terminan saliendo. Muchos en este caminar en el Señor les va a pasar lo mismo. Lo mismo sucede con nosotros, por eso debemos de estar alerta. Y una de las cosas que los hacen pasar en el entrenamiento del ejército es que los echan a las albercas, pero con una mochila muy pesada de varios kilos. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros llevamos cargando esa mochila, que son los afanes, que son todas las cosas que vivimos, nunca vamos a poder pasar bien la prueba, nunca vamos a llegar al otro lado. ¿Qué quiere decir el otro lado? Nunca vamos a poder estar allá con el Señor si dejamos que los afanes nos ahoguen. Entonces nosotros debemos de aprender a descansar en el Señor, porque dice la palabra que sí, el Señor nos va a hacer pasar por las aguas, pero estas no nos van a ahogar. Por eso muchos de ellos también son heridos en las batallas, y nosotros también luego vamos a ser heridos en estas batallas, porque Satanás diario va a querer enviarnos dardos para tirarnos. Pero ¿qué nos toca hacer nosotros? Si nos han lastimado, depende de nosotros si nos quedamos tirados o nos levantamos y nos defendemos. En Joel 3:9 al 10, si me acompañan a Joel 3:9, 10, dice: proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjen sus espadas, que nuestros asadones, lanzas de nuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué nos deja ver esto? Que los hombres de guerra están dormidos. Por eso dice: levanten a los valientes, levanten a esos hombres de guerra. Es tiempo de salir de ese adormecimiento. No sé si a ustedes les ha pasado que últimamente han venido más ataques más fuertes que antes. Satanás se ha querido levantar, pero ¿por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo, entonces quiere parar la obra de Dios. Y sí se vale caer, pero no solamente quedarnos ahí tirados, porque dice la palabra que el justo cae, pero se levanta. Entonces nosotros somos justificados por Jesucristo y nosotros nos tenemos que levantar. No nos quedemos tirados ni dormidos, porque
Aún nos faltan muchas cosas que pasar, muchas cosas en que ser probados, muchas cosas que Satanás va a querer levantarse para tirar la obra de Dios. Entonces nosotros debemos de estar firmes y alertas. El Señor va a probar a las familias, nos va a filtrar como iglesias, va a quitar lo que sí le agrada y lo que no le agrada de nosotros, y debemos de estar firmes para eso. ¿Qué hizo el Señor? Quitó a Elí a sus hijos de su templo. ¿Por qué? Porque lo estaban corrompiendo, lo estaban ensuciando. Entonces nosotros debemos de ser cuidadosos que no nos pase lo que a Elí, que el Señor nos quite de esos privilegios de estar pudiendo servir en su casa. Y yo sé que el Señor, antes de quitar a alguien, le habla una y otra vez, lo redarguye una y otra vez, pero depende de nosotros si queremos escuchar la voz de Dios o ignorarlo. Necesitamos ser esa generación la cual Dios está llamando a estar cerca de Él. El Señor nos quiere llevar a otra etapa espiritual, pero no la vamos a poder obtener si no hay esa cercanía con Dios. Y el Señor siempre quiere llevarnos a más. Necesitamos ir que nuestro conocimiento vaya así como la aurora que va creciendo cada día más. No solamente debemos de esperar a que Dios nos hable en la Escritura, sino que nosotros vayamos a más y podamos escucharlo. A ese grado de relación debemos de llegar, de saber a dónde ir y a dónde no ir. Si me acompañan a Hechos 10 del 1 al 4, Hechos 10 del 1 al 4 dice: Y había en Cesarea un varón llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba Italiana, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión cómo a la hora 9 del día un ángel de Dios venía y le decía: Cornelio. Y él, mirando fijamente y espantado, dijo: ¿Qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria delante de Dios. Lo principal que quiero tocar en este punto, pero para resumirles antes, el Señor le habla a Cornelio en una visión, pero al mismo tiempo le habla a Pedro en una visión. Entonces ambos tienen una visión y el Señor le habla a Pedro y le dice que van a venir unos hombres que él envió y que Pedro vaya con ellos. Entonces Pedro va con ellos, va a casa de Cornelio. ¿Y qué sucede? Viene un mover muy bonito en el Señor. El mensaje es expandido porque dice que los gentiles comenzaron a hablar en lenguas. Hubo un mover muy bonito en el Señor. ¿A qué voy con esto? Ellos estaban tan cerca del Señor, tenían una relación muy profunda en el Señor, que ambos estaban en un mismo sentir, porque tuvieron la visión casi a la misma hora y el Señor les dijo qué tenían que hacer. Y la visión de este propósito fue que se diera a conocer el mensaje del Evangelio a los gentiles. ¿Por qué digo esto? Porque yo sí quiero tener esa relación tan cercana del Señor que me diga: ¿sabes qué? Haz esto, o ve a tal lado, o por allí no pases. ¿Y para qué sirve tener visión? La visión no es para jactarnos, ni para decir Dios me dijo esto o el otro. No solamente es de que estemos aquí y automáticamente veamos cosas que según el Señor nos hable. No, para eso no es la visión. La verdadera visión es para dar dirección al pueblo. Trae salvación. Como pudimos ver, ellos obtuvieron la salvación y fueron bautizados en el Espíritu. Entonces la visión siempre va a edificar al cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento para eso Dios levantaba a los profetas y ellos eran los que tenían visiones, tenían sueños, oían la voz de Dios audiblemente. ¿Y qué sucedía después? Daban a conocer el mensaje que Dios tenía para el pueblo. Pero ¿qué pasó? Al pueblo no le gustaba oír lo que Dios tenía para ellos y mataron a los profetas. Entonces ciertamente el Señor no siempre nos va a decir lo que queramos escuchar, pero siempre tengamos en cuenta que va a ser para edificación a nuestras vidas y para edificación al cuerpo de Cristo. Y al Señor no le interesa si te gusta o no lo que tiene que decirte. Lo importante de esto es si lo vamos a obedecer o no. Porque es bien padre que nos digan: es que Dios me dijo esto de ti y vas a ir a tal lado, o Dios te va a utilizar. Es muy padre, pero cuando realmente viene una palabra de Dios que no nos gusta oír, ¿cómo reaccionamos? Y el primer llamado que Dios le hace a sus siervos, inclusive a estos profetas, no fue servir ni dar el mensaje de parte de Dios.
El principal llamado que les hizo es conocerlo a Él, porque si nosotros no conocemos quién es Dios, no vamos a poder llevar ningún mensaje y no vamos a poder ejercer ningún ministerio porque no tenemos conocimiento de quién es verdaderamente Dios. Ya después de que lo conocieron viene lo demás, ya viene el servir en su casa. Yo al principio decía, cuando yo entré a la iglesia, decían varios, no, es que yo sé cuál es mi ministerio, yo sé cuál es mi llamado, pastor, etcétera, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es mi primer llamado? ¿Qué llamado tiene Dios para mi vida? Pero el primer llamado que Dios quiere para todos es que nosotros aprendamos a conocerlo a Él y ya después el Señor nos colocará a donde Él mejor le parezca. Por otro lado, el Señor buscaba una iglesia intercesora. Esos profetas intercedían por el pueblo, como lo pudimos ver Jeremías cuando escribe Lamentaciones. Fue un libro muy fuerte donde él clamaba a Dios, pidiéndole que tuviera misericordia del pueblo, etc. Entonces los profetas estaban intercediendo por el pueblo. Entonces el Señor también espera que nosotros seamos esa iglesia intercesora, no que no nada más nos estemos fijando en qué hace el hermano, qué no hace, sino que nosotros intercedamos por el cuerpo de Cristo. Porque es bien fácil juzgar, es bien fácil ver los errores de los demás, pero es bien difícil interceder por los demás. Es necesario que nosotros nos empecemos a dar cuenta qué estamos haciendo mal en nosotros, en lugar de estar viendo qué está haciendo mal los demás, porque si nosotros nos la pasamos todo el tiempo viendo qué está haciendo mal el hermano tal vez se alinea conforme a la voluntad del Señor y el Señor lo levanta, y nosotros por estar viendo todo el tiempo ahí al hermano, nuestra vida espiritual va a ir en deterioro. Necesitamos soltar esa religiosidad y comenzar a tener esa verdadera relación con el Señor. Así solo vamos a pasar de la teoría y del conocimiento a vivir verdaderamente la palabra, a vivir verdaderamente lo que predicamos. Así como estos hombres que escribieron la palabra y fueron inspirados por Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo, el Señor quiere que igual nosotros seamos inspirados por Dios y por el Espíritu Santo para hacer cualquier cosa. Si me acompañan a Juan 17:3, Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué nos dice este verso? Que la vida eterna no solamente consiste en estar allá arriba con el Señor, ni estar en su mesa, ni ver ese río y ni el mar de cristal, ni nada de eso. Es parte de, pero la principal vida eterna es que nosotros conozcamos a Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Y nosotros lo debemos de conocer principalmente aquí en la tierra, porque si nosotros no conocemos verdaderamente a Dios y a Jesucristo a quien enviaron, nosotros no vamos a poder estar allá arriba y conocer a Dios. Por eso es necesario que nosotros pasemos siempre tiempo diario con Dios, porque nosotros cuando dejamos de pasar tiempo con Dios, nuestro conocimiento va a ir disminuyendo. ¿Y qué va a pasar? Va a ir escaseando y nos vamos a volver más carnales que espirituales. Y el ser humano nunca va a poder conocer 100% a Dios. Entonces, ¿qué espera el Señor? Que vayamos siempre a más. Es por eso que si, por ejemplo, el año pasado leímos la Escritura y hoy la volvemos a leer, hay cosas que entendemos de diferente manera, como diciendo, ¿por qué estaba eso ahí? No lo vi, no lo entendí. ¿Por qué? Porque el Señor, entre más nosotros estemos cerca del Señor, más nos va a revelar la palabra. Lo mismo sucede, por ejemplo, ahorita estamos compartiendo la palabra aquí y en otros lados están compartiendo la palabra y el Señor está hablando y Él es el que está edificando. Entonces nos está dando un poco de conocimiento a cada uno de quién es Él para poder edificar a la iglesia. Entonces diario nosotros debemos de valorar su presencia. En Salmos 8:4 nos dice, Salmos 8:4 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué nos deja ver este verso? A mí me impacta porque dice que diariamente la presencia de Dios viene a visitarnos. Si entendemos lo impactante que es este mensaje, que diariamente la presencia de Dios viene, imaginemos a Dios que Él creó los cielos, la tierra, que sostiene la tierra con su mano y que las nubes son el estrado de sus pies, viene y nos visita. Yo creo que si realmente se nos es revelado eso, muchas cosas en nuestra vida espiritual cambiarían.
Entonces el Señor diariamente trae una palabra de dirección, trae advertencia, nos habla diariamente, pero hay veces que nosotros no lo escuchamos o que sabemos que está Dios ahí porque Dios nos dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, pero hacemos a un lado la presencia de Dios. Por eso es cuando viene el afán, porque sabemos que Dios está ahí, pero no acudimos verdaderamente a Dios y soltamos todo lo que somos en Dios. Aún en las más cosas simples, el Señor siempre está obrando. Por ejemplo, ayer se me había descompuesto la bocina del teléfono, entonces ya me estaba desesperando, lo apagué y no funcionaba. Hasta que realmente lo solté al Señor. Le dije, ¿sabes qué, Señor? Ya si no sirve la bocina y hoy me tocaba predicar. Dije, si de por sí luego no se oye, ahora no se va a oír nada. Entonces ya oré al Señor, lo solté y al poco tiempo la bocina agarró y ya mi teléfono anda como si nada. O sea, en las cosas más simples Dios está hablando. ¿Qué me enseñó con esto? Que no debo de estresarme, ni de ponerme, ni de inquietarme por lo que habría de venir hoy, porque yo creía que ya no iba a funcionar el teléfono y Dios obró. Entonces es lo mismo, el Señor quiere que nosotros le entregamos nuestras cargas y que en lugar de que ellas nos carguen y traigan un afán a nuestra vida, sino que nosotros nos levantemos y en lugar de afanarnos seamos libres de todo lo que estemos viviendo. También hay muchos que no son alimentados diariamente espiritualmente. ¿Por qué? Porque no todos van a la presencia de Dios y la han hecho a un lado. Entonces nosotros no vamos a ser alimentados espiritualmente si no tenemos esa cercanía diaria con Dios. Y hoy te quiero animar a que busquemos más de Dios, que sí, Dios se nos ha revelado. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que oran, que interceden, pero no solamente basta con esto, sino que el Señor quiere llevarnos a más, que si sirvamos vayamos a más, que valoremos con mucho celo la presencia de Dios. Y si tú reconoces que ya no oras como antes, que ya no lees la palabra como antes, que los muchos afanes te han cansado y el estar afanado sí es algo muy difícil, porque ciertamente vienen cosas difíciles a nuestra vida. En este tiempo que yo he estado enferma, he aprendido también a depender de Dios, porque ciertamente cuando, a pesar de que yo oro y hay veces que vuelvo a caer y me siento mal, entonces eso trae como una tristeza, pero me ha enseñado Dios a depender más de Él. Entonces yo creo que el Señor quiere que nos volvamos más dependientes de Él y no de todo lo que estemos viviendo diariamente. Y así el Señor viene a buscarnos, porque si recordemos cuando les leí estos versos, Dios fue a buscar a Samuel, no Samuel buscó a Dios, y lo mismo Dios está haciendo esta noche. El Señor nos está llamando porque sabe que tal vez ya no estamos tan enamorados de Él como antes. ¿Y qué pasó? Samuel tenía su corazón dispuesto. Y yo hoy te hago una pregunta, ¿tu corazón está dispuesto al llamado que Dios te está haciendo? El llamado es de que nosotros busquemos más de Dios, que nos acerquemos más a Dios, que no nos conformemos con lo que sabemos de Dios, porque como te digo, nunca vamos a poder terminar de conocer a Dios hasta cuando ya estemos con el Señor. Como te lo comenté, muchas cosas van a ser aclaradas. Entonces nosotros no nos conformemos con el conocimiento, con la revelación que tenemos de parte del Señor, sino que diariamente vayamos a más. Así que te pido que me acompañes a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Tú conoces los corazones, Señor, pues tú eres quien examinas los pensamientos y el corazón del hombre, Señor. Tú sabes, Señor, si en algún momento, Señor, nos hemos apagado, Señor, si esa lámpara, Señor, ha estado a punto de apagarse, Señor, o si aún hemos sabido mucho de tu palabra, Señor, hemos tenido mucho conocimiento de quién eres tú, Señor, pero no hemos pasado del conocimiento a la revelación, Señor. Así como Samuel, Señor, no te conocía, tenía un conocimiento de quién eras tú, guardaba tu palabra, Señor, pero no había esa cercanía contigo, Señor. Y así tú lo fuiste a buscar, Señor, tú lo despertaste, Señor, y tú lo levantaste. Y yo hoy te pido, Señor, que cada una de las personas, Señor, que están escuchando este mensaje, Señor, que tú los llames, Señor, que a partir de este momento, Señor, ya no estén dormidos espiritualmente, Señor, sino que en este momento, Señor, comiences a despertar su espíritu, Señor, comiences a avivarlo, Señor, porque ciertamente diariamente vienen afanes, Señor.
diariamente vienen esos afanes, pero depende de nosotros, Señor, si nos quedamos con ellos, Señor, o aprendemos a soltarlos, Señor. Y hoy te pedimos, perdónanos, Señor, si sabemos que tú has estado con nosotros, si hemos sentido tu presencia, Señor, pero ¿qué pasa el día siguiente, Señor? Nos afanamos, Señor, por lo que nuestros ojos terrenales están viendo, Señor. Nos afanamos si no tenemos dinero, que qué habremos de comer, qué habremos de vestir, Señor. Si estamos pasando por algún momento de dificultad de nuestra salud, Señor, perdónanos, Señor, porque hay veces que nos hemos enfocado más en lo que estamos viviendo, Señor, y no te hemos dado tu lugar a ti, Señor. Perdónanos, Señor, si hay veces, Señor, que no sabemos mostrar ese amor en nuestras casas, Señor, pero sí lo mostramos en la iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, porque nosotros decimos, Señor, que estamos en una relación contigo, pero verdaderamente es que no hay esa relación, Señor. Hoy te pedimos, perdónanos, Señor, prepáranos, Señor, porque ciertamente tu venida está cerca, Señor, sea que tú nos mandes a llamar, Señor, o que tú vengas por tu iglesia, Señor. Y hoy te pido, Señor, por todo el cuerpo de Cristo, no solamente por los de la iglesia y el lugar en donde habita tu gloria, Señor, sino por todo tu cuerpo, por el cuerpo de Cristo, Señor. Tú sabes, Señor, en cada uno de los lugares del mundo, Señor, quién está buscándote realmente, Señor, y quién no, Señor. Y yo hoy te pido, Señor, por aquellos, Señor, que no te están buscando, Señor, con todo su corazón, Señor. Hoy yo te pido, ten misericordia de tu iglesia, Señor, y hoy te pido, despiértanos, Señor, avívanos, Señor. No permita, Señor, que esa lámpara se apague, Señor, sino que cada uno cultive el don, Señor, que tú les diste, Señor, y los pongan por obra, Señor, en tu casa, Señor, y no solamente dentro de tu casa, Señor, sino con el prójimo, Señor, sino con todo aquel que le rodea, Señor. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a orar por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Así como Cornelio, el Señor le dijo que sus ofrendas habían sido aceptadas y que su oración había sido escuchada. Nosotros creamos que nuestra oración y que nuestras ofrendas han sido aceptadas delante de Dios. Así que preparemos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy ponemos delante de ti, Señor, estos diezmos y estas ofrendas, Señor, así como Cornelio, Señor, ayudaba a los necesitados, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que tú has utilizado, Señor, para ayudar a los necesitados, Señor. Aquellas personas, Señor, que han sembrado, Señor, tanto en mi vida, Señor, y como aquel que ha estado necesitado, Señor. Hoy te pido, Señor, multiplícales, Señor, al 100 por 1, Señor. Que sobreabunde tu bendición, Señor, pero también clamamos, Señor, por aquel que no tiene, Señor. Hoy te pido, Señor, trae esa provisión, Señor, pues sabemos, Señor, que si tú alimentas a las aves del cielo, cuanto y no más nosotros que somos tus hijos, tú nos darás juntamente todas las cosas, Señor. Y si alguien está pasando, Señor, por alguna necesidad, Señor, hoy conocemos que tenemos un pastor que dijo que nada nos faltaría, y dice tu palabra que aquel que te busca no le hace falta ningún bien, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que a mis hermanos no les hace falta nada, Señor, pues eres tú quien suple, Señor, porque ellos te han buscado, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, recordemos que mañana nos vemos a las 9 los servidores y a las 11 viene nuestra transmisión online. Dios les bendiga.